Aquí ustedes pueden observar que calculamos ya la constante de velocidad. También tuvimos oportunidad de calcular la constante utilizando diferentes expresiones de las que tenemos en esa tabla, ¿verdad? Entonces pudimos comprobar que independientemente de con cuál experimento hipotéticamente realizado tomemos los datos, los valores de K son los mismos. Eso también era algo que yo les pedí que corroboraran con la finalidad, pues, de hacer énfasis en que realmente la constante es eso, una constante. Espero que todo el mundo haya tenido oportunidad de hacerlo. Y bueno, llegamos nosotros al cálculo del valor de K. Estábamos en el análisis de las unidades. Entonces, aquí, por favor, si son tan amables, ahora sí, todo mundo que ya realizó repito, este cálculo, este análisis dimensional, ya tenemos aquí las unidades. Ahora sí me pueden comentar cuáles son las unidades correctas, por favor. ¿Quién me quisiera comentar, por favor? Adriana, Carlos, Carolina, por favor, ¿cuáles son las unidades de nuestra constante de Es velocidad? metros cuadrados a la menos 2 ¿Cómo? entre segundo a ¿Metros? la menos 1. ¿Cuáles metros? ¿Cuáles Profesora, Perdón, metros? perdón. Uy, por favor. Molar, perdón. Ajá. ¿Otra A vez, la menos entonces? 2 Ajá. y segundos a la menos 1. Ok, ahí tenemos. Ella considera que las unidades correctas son estas que estoy señalando en este momento en color verde. Dice que es molar a la menos 2 por segundos a la menos 1. ¿Alguien más quiere opinar, por favor? Chicos, Yo quiero suponer que sí, porque dice que el orden total es de 3 y dependiendo del orden total va a también depender de las unidades. O sea, puedes identificar qué tipo de orden es por la unidad. Pero yo sí, no... claro, claro. Ajá. Entonces, quiero suponer que mi compañera está bien, pero no, o sea, no he revisado mi tabla de las unidades para saber Sí, el es que orden. esa era la actividad, pues la actividad era que ustedes despejaran el valor de K de cualquiera de estos cinco o varios, de hecho, la intención era que lo hicieran con varios de estos experimentos que aparecen en la tabla y corroborar, número uno, que el valor de K es constante y que utilizando las unidades que aparecen en la tabla, corroborar las unidades del valor de K. ¿Quién más puede opinar, por favor, que sí haya realizado el análisis dimensional? yo dije igual, concuerdo con mi compañera, lo estuve revisando y es esa que sombreó también. Ok, ¿alguien más? Sí, bueno, en mi caso igual me salieron esos datos, pero a mí me surgió una duda porque, bueno, había visto un video eh, donde supuestamente al momento de que se hacen las operaciones, las unidades se sacan de la elevación al cuadrado. O sea, cuando lo hicimos con usted, pues me da ese resultado, que es Ujú. mol a la menos 2 por segundo a la menos 1. Sí, Pero miré ese video y me surgió la duda, si se tenía que sacar de la elevación al cuadrado o si se tenía que incluir, pues más que nada me surgió esa pequeña duda. sí, se tiene que hacer, ahorita si quieres lo volvemos a practicar utilizando todos los datos como lo tenemos, si son tan amables para que quede claro esto, sí quiero que quede claro lo que tuviste y con lo que estamos analizando. A ver, si son tan amables con cualquiera de ellos, vamos a trabajar, por ejemplo, con la de, a ver, vamos a trabajar esta expresión de velocidad. De esta expresión de velocidad vamos a despejar K para que quede clarísimo, pues porque es matemáticas, es solo un poquito de álgebra. ¿Cómo queda el valor de K? Si nosotros hacemos esta evaluación, pues estamos de acuerdo. ¿Cómo quedaría, por favor? El valor de K sería igual a la velocidad, ¿no? Ajá. Toda esa Sí, sobre la concentración del reactante, este primer reactante que tenemos aquí tendríamos que elevarlo al, esto elevado al cuadrado, si estamos de acuerdo, por el segundo reactante, el reactante B, en este caso, elevado, digamos pues, aunque no quede, no se tiene que escribir, aquí está elevado a la 1, así simplemente observemos, por favor, estamos haciendo una
un despeje, ¿verdad? Entonces, ahora, háganlo por favor con el número. Vamos a trabajar con aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos 108. Estoy utilizando la expresión 5, ¿no? 108, ¿en qué unidades? Molar sobre segundo, ¿verdad? ¿Sí todos están de acuerdo? Sí, Sí, Estas maestra. son las unidades, así está. Sí. Entonces tenemos molar sobre segundo y todo esto sobre, tenemos aquí, si son tan amables, por favor, ¿cuál es la concentración del reactante A? Es 0.3, ¿no? Sería 0.3. Aquí tenemos, ¿en qué unidades? Molar. Todo esto elevado a qué potencia? Elevado al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Todo esto que multiplica al reactante B, que en este caso es 0.1, 0.1, ¿verdad? Y esto también es molar. ¿A qué potencia? En este caso, bueno, a la 1, ¿ok? Esta fue la operación que ustedes hicieron, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí, José Guillermo? sí, lo que pasa es que creo que mi compañero no se explicó muy bien porque ayer igual nos lo estaban comentando y yo le entendí que, porque nos mostró una imagen que en ese video que él checó, lo que hacen, o sea, más bien lo que no hacen es elevar al cuadrado las unidades. O sea, las unidades la dejan fuera del paréntesis, por Afuera. decirlo así. Ajá. 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 Ujú. Ah, tú Entonces, dices esa es la la duda. elevación al cuadrado. Ajá. Ajá, ¿Ok? pero en las unidades. Sí, esa es la duda que me surgió de que, digamos, los moles, la unidad de mol no se eleva al cuadrado. El número sí, pero la unidad de mol no. Ajá, y me surgió esa duda. Profe, yo quiero comentar algo. Por Sí, ejemplo, yo hice ya teníamos K y quería sacar la velocidad. Entonces, si elevo al cuadrado mis unidades, no me da las unidades de velocidad. Al menos que la K quede a la -1 y segunda a la -1. Complementando lo que está diciendo mi compañero, que si se elevaba o no. Igual, en el ejemplo que nos había dado en los links de videos, decía Ajá, que no se elevaba las unidades. ajá. Ajá. Hagamos esa prueba, salgamos de esa duda, ¿no? No hay ningún problema. Podamos recapitular en eso. Ahora bien, si nosotros tenemos esta expresión así como está, ¿verdad? Si nosotros tenemos esta expresión, vamos a trabajarle las dos monedas para salir de esa gran duda. Aquí tenemos el valor de K, ¿estamos de acuerdo? El valor de K que para usted, ay, perdón, que para ustedes fue, en este caso, estamos hablando de 12,000, me parece, ¿no? Si todo el mundo coincide con ese valor. Si nos, Sí. ahora, como la prueba fehaciente es la que su compañera comenta, ¿no? Esta es una prueba muy interesante para ver cuál es la lógica de estas unidades. Si nosotros lo tenemos así y hacemos la operación tal y como aquí aparece, es a lo que yo los invito, ¿verdad? A hacerla supuestamente tomando en consideración las unidades, ¿ok? Para que hagamos las dos formas que ustedes me están, y salimos de la duda. No hay ningún problema, repito. Si nosotros matemáticamente hacemos esta operación, numéricamente este es el valor. Si nosotros tomáramos en consideración las unidades tal y como intenté dejarlo en este momento en la operación, ¿cuáles serían las unidades? Vamos a hacerla de las dos maneras. Por favor, hagan la operación respetando el exponente. ¿Qué unidades obtienen? Por favor. ¿Alguien me puede dar dictar de los que ya lo habían hecho, no? Con la expresión que usted Sí, tiene en tal y el como Word. está ahí. Sí, tal y como Bueno, está ahí. Sí, tal y como está. Para salir de la duda, pues, de esta que me están sí. comentando. Ujú. Bueno, usando molaridad sería molaridad, bueno, la m elevado a la -2 molar elevado a la -2 por segundo a la -1. Ahora la -2, ok, ahí tenemos a ver, lo voy a dejar así, por segundo a la -1. Ok, ahí Ajá. está. Esa Eh, sería una supuesta unidad, según ustedes me están comentando, ¿no?
directamente tomado de la expresión algebraicamente como está expuesta. Sí, Ok, le faltó ahora. el signo negativo de la M. Gracias por mostrar. Oye. Ok, aquí. Uy. Este es a la -2. Uy. Ok, ahí está. Bueno, ahora hagamos la operación, y como dice su compañera, una forma de corroborar y entender el fundamento de meter o no las unidades dentro de la expresión al ser elevadas al cuadrado, a la 1/2, como fuese el valor del exponente, lo vamos a comprobar ahora. Decimos, tenemos ya el valor de K. Ok. Ahora entonces regresemos a cualquiera de los experimentos. Por ejemplo, retomemos el experimento 1, por favor. El experimento 1 dice que la velocidad, aquí lo voy a colocar, voy a aumentar el tamaño nada más para que se vea mejor. Aquí está. Aquí tenemos la velocidad, ¿verdad? Que es la que quiero calcular. La velocidad sería, si estamos de acuerdo, la constante, que es 12,000, ¿ok? 12,000 por molar por segundo. Estamos en el entendido que si lo tomo tal cual sería molar a la -2 por segundos a la -1. Ok, veamos acá. Ahora, ¿qué otra expresión tengo que utilizar? Bueno, voy a utilizar, según dice mi expresión de velocidad, la concentración de A, que es 0.1. ¿Ok? 0.1 molar, multiplicado por la concentración, elevado, ¿cómo había quedado la alfa? Alfa es 2, ok, aquí sería elevado al cuadrado, ¿verdad? Por la concentración del reactante B, que en este caso también es 0.1. Esta concentración, que también es molar, elevado en este caso, bueno, nada más para que quede claro, estamos hablando de que en este caso está a la 1, ok. Sean tan amables de hacer las operaciones respetando el exponente, para que veamos qué valor numérico obtenemos y en qué unidades nos queda, para que quede claro esto de las unidades. Adelante, por favor. Calculen el valor numérico. Me dio 12 molar sobre segundo. 12, aquí tenemos 12, ahí está. No se nos olvide, por favor, chicos, chicas, 12. Ahora hagan la operación, por favor, elevando. Por ejemplo, aquí va a quedar, aquí el que estoy señalando va a ser molar cuadrada, ¿no? Molar cuadrada por molar a la 1 sería molar cúbica. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Molar cúbica con molar a la -2 se elimina la molar cuadrada y nos queda una molar en el numerador. ¿Sí es correcto? Bueno, ustedes lo están haciendo detalladamente en su libreta. Sí, queda molar sobre segundo. Sí, qué es. Cualquiera, yo espero, ¿no? Yo estoy esperando. Todo mundo corrobore lo que no le quede la menor duda. ¿Quién había comentado que había hecho el despeje? ¿Guadalupe? ¿Tú fuiste la que comentó? Sí, sí da molar sobre segundo. ¿Y cómo habías hecho tú la comprobación hace rato? Bueno, ayer Ajá, que lo hiciste. es que, bueno, igual, de hecho, igual, si no lo elevamos, como decía Artemio, igual da, entonces ahí también me confundió. Pues a mí siempre me parece que es mejor, porque sí se puede hacer de las dos maneras, pero no hay una explicación como lógica de que tú se lo quites, ¿no? Tú se lo quites si estamos considerando que este símbolo que tengo en mi expresión de velocidad que tengo en color magenta, si tú observas la expresión en color magenta, aquí se menciona que es la concentración de A, ¿verdad? La concentración de B. Y bueno, matemáticamente aquí lo estamos comprobando. Sí, profe. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos ¿qué concentración? Tenemos molar, ¿verdad? Sobre segundo, que coincide pues con las unidades que estamos trabajando, ¿verdad? Sí, chicos, chicas. Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que hacer, por favor? Con confianza, por favor, cualquier otra pregunta. ¿Nadie va a levantar su manita para nada? Ok, bueno. Entonces, retomando un poco ya lo que terminamos hoy, que iniciamos el día de ayer, voy a recapitular tantito en el hecho de que aquí estamos viendo dos métodos. Vean, aquí tenemos dos métodos para poder calcular el orden de una reacción para con el reactante específico. No se nos olvide que para cada reactante se tendría que hacer la evaluación de modo independiente. En el primer ejemplo que trabajamos, tenemos una reacción en donde solo tenemos a un reactante participante, solo tenemos al reactante A. En este particular caso, el ejercicio lo que nos ofrecía era los datos experimentales de cómo van disminuyendo la concentración del reactante con respecto al tiempo, que es lo que tenemos en color amarillo. Cuando nosotros tenemos ese tipo de información, lo que procede, ¿verdad? O la estrategia para poder hallar la expresión de velocidad es haciendo uso de las expresiones que ya nosotros trabajamos en otra sesión, cuando nos dimos a la tarea de describir las expresiones de velocidad para una reacción cuando es de orden cero, primer orden, segundo orden. Y entonces fue este método, que es el método gráfico, poder ser un método basado en la regresión lineal, que fue lo que nosotros hicimos, y hallamos nosotros que el coeficiente de correlación más cercano a 1 era para la reacción de primer orden, por lo que nosotros llegamos a esa conclusión. Y bueno, fue así como la trabajamos. Esta expresión nos ayuda muchísimo a tener también evidencia de otro tipo de datos como son el tiempo de vida media y una vez definido el orden de la reacción, poder calcular cómo va cambiando la reacción cómo va cambiando, perdón, la concentración del reactante con respecto al tiempo. Ok, avanzo. Esta otra es una estrategia en la que nos están dando los valores de velocidad inicial para diferentes tipos de proporciones o concentraciones de cada uno de los reactantes. Y en este caso fue otra la estrategia que utilizamos. Nos basamos en la expresión de velocidad para identificar el orden particular del reactante A y del reactante B. Ahora, sabedores nosotros, ya analizamos esto y llegamos a la conclusión de que para el reactante A, el reactante A obedece a una reacción de segundo orden, aquí está, y el reactante B obedece a una reacción de primer orden para con la velocidad de la reacción. Entonces, si ya sabemos cómo está ocurriendo esto, podemos nosotros, ¿verdad?, hallar la expresión de velocidad, que es la que tenemos nosotros ya aquí bien definida, que es esta, ¿verdad? Esta es la expresión de velocidad y hemos hallado el valor de K. Por lo tanto, ahora nosotros podemos expresar, decíamos ayer, ya nuestra expresión de velocidad final quedaría como velocidad es igual a 12.123, que quedó que es molar a la menos 2 por segundo a la menos 1 por la concentración del reactante A, aquí está, elevado al cuadrado por la concentración del reactante B elevado a la 1. Ahí está la expresión de velocidad. Esta es la ley de velocidad expresada para esta reacción ya con su constante de velocidad. ¿Y para qué me va a servir esta? Pues para pronosticar cómo va a ser la velocidad de la reacción suponiendo cualquier concentración de reactante A y cualquier concentración de reactante B. Vean qué interesante es tener ahora
esta nueva expresión, porque ahora yo podría preguntarme, ¿y cuál será la velocidad que yo tenga de mi reacción cuando tenga 0.8 molar de reactante B y 0.05 molar de reactante B? Pues simplemente sustituimos en la expresión de velocidad que tenemos aquí y ya podemos calcular la velocidad sin necesidad de hacerla experimentalmente. ¿Sí queda? ¿Sí queda clara el uso que le podemos dar a toda esta información? ¿Alguna pregunta? Repito, ¿algo más? No, ninguna pregunta. Correcto. Bueno, entonces ya vimos acá el efecto de la concentración de los reactantes. Ya está evidentemente demostrado cómo los reactantes sí afectan a la velocidad de la reacción. Espero que quede claro también que cada reactante de manera individual va a tener un efecto particular sobre la velocidad de la reacción. Creo que este segundo ejemplo hace evidente esto. No es el mismo efecto que tuvo el reactante A que el reactante B. Entonces, esto nos está otra vez confirmando que cada reactante va a tener, repito, un efecto específico sobre la velocidad de la reacción. Ok, entonces ya hablamos de la concentración de los reactantes. Vamos a hablar ahora del efecto de la temperatura. Cuando vean mi pantalla en PowerPoint, si son tan amables, me lo confirman, por favor. Ya, Sí, profe. ya se ve. Sí. Ok, gracias. Ahora entonces, el tema es sobre la temperatura. Carolina, ¿por qué la temperatura y cómo explicarías tú que la temperatura afecte a la velocidad de la reacción? Como ya lo habíamos hablado en ocasiones pasadas, se aumenta la velocidad, se aumenta pues sí, la velocidad en la que se mueven las moléculas de una ¿Por qué? sustancia, ¿Por qué? porque aumenta la energía cinética Ajá, y tienen más posibilidad de choque entre ellas. ok. ¿Solo la temperatura solo afecta al número de choques? Puede que haya otras cosas también, pero no las recuerdo. Porque si pensamos en número de choques, otra forma nosotros entonces tendría de ser así, tendría un efecto muy parecido al que tiene el aumentar la concentración de los reactantes. Cuando aumentamos la concentración de los reactantes, lo que estamos haciendo es aumentar el número de participantes en la reacción y por ese hecho aumenta la frecuencia de colisiones, porque estamos aumentando el número de individuos que están participando en la reacción. Ajá, sí, sí. Entonces, mi pregunta es si la temperatura solo afecta a incrementar el número de choques. Pues entonces no. No sé, es lo que quiero que ustedes analicen. Todos han estado leyendo y analizando y como que haciendo suyo este conocimiento. Carla Patricia, por favor. Carla Patricia. ¿No está ahí? Hola. Carla Patricia. Creo que tiene mal su micrófono porque acaba de escribir en el chat. Karen. Ok, gracias. Karen Yasmín. Iliana. Karen, Iliana, por favor. Iliana. Bueno, a ver. ¿Quién nos quiere apoyar aquí discutiendo un poco más del efecto temperatura? La temperatura es muy importante, ya lo habíamos, traten de recordar por favor la teoría de la colisión. ¿Qué es lo que se requiere para que haya un choque efectivo?
¿Se requiere solo que choquen? ¿Solo se requiere frecuencia de choques, jóvenes? También la fuerza, ¿no? Con la que realizan ese choque. La energía, ¿no? Ajá, sí, Y y afinidad. entonces, También la ok, orientación. ok, vean cómo todo eso. Se requiere orientación, se requiere frecuencia y se requiere energía. Ok. Cuando nosotros aumentamos la concentración de los reactantes, ¿a qué estamos contribuyendo? ¿A cuál de esos factores estamos contribuyendo? A la frecuencia, ¿no? De los choques. Correcto, a la frecuencia, porque estamos agregando mayor número de individuos participantes en esa reacción. Entonces estamos contribuyendo a que aumenta el número de choques. Al aumentar el número de choques, entonces aumenta el número de choques efectivos. Ok. Pero ¿y la temperatura? Con la temperatura no estamos aumentando el número de participantes, no estamos aumentando el número de reactantes. Entonces, ¿cómo es o cuál es la explicación del efecto de la temperatura? Ya su compañera nos dijo hace rato que la contribución es porque nosotros lo que estamos agregando al sistema es energía. Entonces, ahora la pregunta es, ese agregado de energía al sistema, ¿en qué aspectos contribuye a mejorar la velocidad de la reacción, a incrementar la velocidad de la reacción? ¿Quién quisiera tomar la palabra? ¿Puedo agregar algo ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, yo pienso que la temperatura va a contribuir a eso porque va a aumentar la probabilidad de que las colisiones sean más productivas, ¿Por qué? porque se está agregando energía. Ajá. ¿Y esto en qué va a repercutir en las moléculas? ¿Que van a chocar más fácil? Que van a chocar más fácil en el sentido de que van a poseer mayor velocidad, mayor energía cinética. Al tener mayor energía cinética va a haber mayor probabilidad de choques. Pero no solo va a aumentar entonces el número de choques, sino también va a aumentar la energía durante ese choque. ¿Sí, Daisy? Iba a ser prácticamente lo que dijo mi compañera, que las moléculas Adelante. se excitan y empiezan a colisionar más rápido y aumenta el número de choques. Ok, entonces aumenta el número de choques y aumenta la energía de los choques. Entonces la contribución del calor es muy, muy importante. Entonces nosotros, por eso aseveramos, ¿no? A mayor calor nosotros le proporcionemos a un sistema, vamos a tener un efecto sobre la velocidad de la reacción. Ahora bien, cuando nosotros agregamos calor al sistema, nosotros logramos que cada molécula absorba esa energía y por lo tanto la estructura misma de las moléculas van a tener que vibrar eso con mayor energía, de tal modo que esa energía va a permitir que adquiera mayor velocidad, que se mueva a mayor velocidad y que por lo tanto el número de choques aumente. Aumenta el número de choques y cuando ocurre el choque entre el reactante A y el reactante B, lo hacen con mayor energía, lo que entonces permite que el éxito de esos choques aumente, aumentando entonces, repito, la velocidad de la reacción. Esto es muy interesante porque ya lo entendemos desde el punto de vista del fundamento teórico, a partir de la teoría de las colisiones. Este efecto es muy importante porque esto nos llevaría a entender entonces que si nosotros aumentamos la temperatura de un sistema agregando calor, estamos nosotros provocando mayor movimiento de las moléculas, le estamos aportando energía para que alcancen con mayor éxito la energía de activación requerida para la formación de los productos. ¿Ok? Y todo esto es por el movimiento
por la energía cinética a la que estamos contribuyendo. Caso contrario, si nosotros quitamos calor al sistema, si nosotros enfriamos el sistema, entonces nosotros vamos a provocar ahora un movimiento lento entre las moléculas. Este movimiento lento de las moléculas va a traer consigo menor número de choques, con menos energía durante el choque, porque estamos quitando energía al sistema, y de ese modo provocamos la disminución de la velocidad de la reacción. Y es interesante porque son de las estrategias más utilizadas para poder controlar la velocidad de una reacción. Habrá reacciones que nos interese que incrementen su velocidad, pero también habrá ocasiones en que nosotros lo que deseamos es disminuir la velocidad de la reacción, y una estrategia, ¿verdad? Y por eso usamos la refrigeración, una estrategia para abatir el desarrollo de una reacción es disminuyendo la temperatura. Y esto entonces pues, se convierte en un elemento muy valioso, repito, para poder controlar la velocidad de una reacción. ¿Ok? ¿Alguien quiere agregar algo más que haya leído respecto a este fundamento de la explicación del efecto temperatura? ¿No? Ok. Nosotros entonces, aquí el efecto importantísimo lo vamos a observar, dado la naturaleza de cómo actúa la temperatura y cómo la temperatura actúa directamente pues sobre la energía que poseen los reactantes que están participando, la expresión, el efecto de la temperatura la vamos a observar sobre la constante de velocidad. La constante de velocidad es donde vamos a ver este efecto. Nosotros vamos a observar cómo a medida que la temperatura aumenta, aumenta la velocidad de la reacción. Pero uno dice, bueno, pero ¿y dónde la veo reflejada? Si nosotros recordamos la expresión de la ley de velocidad establece que la velocidad es igual a la constante multiplicada por la concentración de los reactantes elevado al orden de la reacción respectivo. Entonces, si recordamos esa expresión de velocidad, decimos, bueno, la temperatura no está afectando a la concentración del reactante, ¿no? Eso ya lo estudié, ¿no? La concentración del reactante tiene su propio efecto y está expresado con el valor de alfa, el valor de beta, que son los órdenes de reacción. Entonces, ¿dónde veo expresado el efecto de la temperatura en la velocidad de reacción? Pues la vemos reflejada en el valor de la constante de velocidad. Esto significa, pues, que si nosotros aumentamos la temperatura de un sistema, a quien vamos a modificar directamente es a la constante de velocidad. En esta gráfica es lo que se intenta describir, es como a mayor temperatura que tenemos en el eje de las X, el valor de la constante de velocidad que tenemos en el eje de las Y aumenta. Entonces, el efecto directo se va a ver sobre la constante de velocidad. Estas diapositivas, que semejantes a las que ya habíamos visto, pues nos hacen recordar esto de la contribución de la energía, ¿no? Si nosotros incrementamos la energía, lo que hacemos es que ahora nuestras moléculas van a tener mayor energía, que es lo que se trata de observar aquí con estos halos, ¿no? Con estos halos debe tener suficiente energía para que pueda ocurrir el choque, ¿no? Un choque efectivo. Y nuevamente estas son diapositivas que nos hacen recordar esto de la colisión, que cuando colisionan deben chocar con suficiente energía. No se nos olvide que al incrementar nosotros la concentración del reactante, aumentamos el número de choques, pero no estamos contribuyendo a la energía de activación. En cambio, cuando nosotros incrementamos temperatura, contribuimos a aumentar el número de choques, pero también a aportar energía
y de ese modo el choque es efectivo con mayor seguridad y por lo tanto la velocidad aumentará de modo significativo. Nuevamente, entonces, en conclusión, a mayor temperatura, mayor energía durante las colisiones, mayor frecuencia de colisiones y por lo tanto mayor probabilidad. En cambio, el reactante contribuye a mayor frecuencia de colisiones porque aumenta el número de participantes y a la mayor probabilidad de colisiones. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre el efecto temperatura y el efecto concentración? El aporte de la energía durante la colisión. Ese es el aporte adicional que tiene la temperatura, que tiene el calor que nosotros suministramos al sistema. ¿Ok? En ese sentido, bueno, entonces ya nos queda claro el efecto que tiene la temperatura. La temperatura aporta energía, por lo tanto le facilita el alcanzar la energía de activación y además aumenta la frecuencia de colisiones. Ok. Esto entonces nos lleva a retomar la expresión en la que no se nos olvida, pues que para que la reacción ocurra, como estamos nosotros mostrando en esta diapositiva, nosotros necesitamos alcanzar una energía que nos permita formar el famoso complejo activado. Esa es la energía de activación, es la energía mínima requerida para poder asegurar la ruptura de los enlaces originales y la formación de los enlaces nuevos. Esta energía de activación, ya la habíamos nosotros analizado antes, es la energía mínima requerida para que ocurra la reacción. Ahora, ¿por qué se requiere energía? Pues la energía se debe ser suficiente, repito, para que se rompan los enlaces originales y para que se formen los nuevos enlaces. Todo eso va a demandar energía, por eso durante el choque debe haber esa energía suficiente. Esta expresión gráfica, pues, es la que nos está mostrando esto. Entonces, el efecto de la temperatura sobre la velocidad de la reacción está expresado a través de los estudios realizados por Arrhenius, en donde se establece cómo la temperatura afecta a la constante de velocidad. Esa expresión es muy útil para poder entender cómo es que a mayor temperatura tendremos una constante de velocidad mayor. Y esto queda claro, repito, en el fundamento que acabamos de comentar, que a mayor energía en el sistema, mayor frecuencia de colisiones y mayor energía efectiva durante ese choque. ¿Okay? Estas son diapositivas que nuevamente nos recuerdan que si la energía durante la colisión es menor a la energía de activación, pues las moléculas de reactivo no pueden sobrepasar la barrera energética y pues los enlaces no se pueden romper y los reactantes quedan como estaban en un principio. En cambio, si la energía de la colisión es mayor o cuando menos igual a la energía de activación, pues entonces los reactivos son capaces de reorganizar sus enlaces y formarse en producto. Esta diapositiva es muy interesante porque nos muestra pues el desarrollo de una reacción, la formación del famoso estado de transición o la formación del complejo activado y cómo es que las energías cambian durante el desarrollo de una reacción. Y esto es lo que da origen, ya habíamos comentado, a cuando una reacción es exotérmica, o es endotérmica. Eso también ya lo habíamos comentado. Esta expresión es la famosa expresión de Arrhenius, en la que, como pueden ver ustedes, aquí está representada la constante de velocidad. No se nos olvide, por favor, que la ley de velocidad establece que la velocidad es igual a la constante de velocidad, ¿se acuerdan ustedes? Por la concentración de cada uno de los reactantes elevados al orden de la reacción respectivo. Esta es la ley de velocidad. Aquí está. Ahí está. Entonces,
¿Dónde vemos el efecto de la temperatura? Pues alguien puede decir, oye, pero aquí en esta expresión de velocidad yo no veo inmersa a la temperatura por ningún lado. Se ve claramente el efecto del reactante, aquí está, pero no está descrito literalmente el efecto temperatura. Entonces, ¿cómo puedo decir que a mayor temperatura, mayor velocidad? Ah, bueno, es que ese efecto está oculto aquí, está en K. ¿Y qué es K? La constante de velocidad. Y aquí, en esta nueva expresión, que es la expresión de Arrhenius, está claramente demostrada que la constante de velocidad, vean ustedes, es función de la temperatura. Ahora, ¿por qué de la temperatura? ¿Por qué nos atrevemos a afirmar que es función de la temperatura? Ok. ¿Por qué? Porque A es una constante, es la constante de Arrhenius o también conocida como factor de frecuencia. Es una constante, aquí está. Aquí está. A es llamado factor de frecuencia, también es conocida como la constante de Arrhenius y es una medida de la probabilidad de colisiones efectivas. Es una constante. E subíndice A es la energía de activación, la cual es constante para cada reacción. R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura. Ah, ok. Entonces, ciertamente, la constante de velocidad, que aquí la tenemos, la constante de velocidad es función de la temperatura. ¿Sí? Es función de la temperatura. Y entonces, este efecto de la temperatura, digámoslo así, está oculto dentro del valor de K. Entonces, cuando nosotros manipulamos o modificamos la temperatura de la reacción, a quien estamos modificando es a la constante de velocidad. Y si cambia la constante de velocidad, que está implícita en la ley de velocidad, cambia por lógica, por consecuencia, la velocidad de la reacción. ¿Sí? Entonces, en esta expresión de la constante, de la ecuación de Arrhenius, lo que pretendo aquí, con esto, aquí, es que quede claro cómo es el efecto o dónde se observa matemáticamente el efecto de la temperatura. Repito, en la ecuación de velocidad no está explícitamente mostrado el efecto temperatura, ¿ok? ¿Dónde entonces está ese efecto? Está oculto en el valor de la constante de velocidad, efecto que puedo ver si utilizando la ecuación de Arrhenius, que está aquí representada, vemos aquí, repito, el efecto temperatura, porque todos los demás valores son constantes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me doy cuenta de esta relación? ¿Cómo me doy cuenta? Yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿cómo podemos quitar esta exponencial? Matemáticamente, ¿cuál es la función opuesta a la exponencial? ¿Logaritmo natural? Correcto, logaritmo natural. Entonces, ¿dónde y cómo podríamos demostrar esta relación? Ah, pues cambiando la estructura de esta ecuación. Si son tan amables, por favor, quiten o eliminen, pues anulen el exponencial y déjenlo ustedes en términos de logaritmos para ver cómo queda la expresión. Si son tan amables de hacerlo y me dictan, por favor. Sería el logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de A por E. Ajá. Sería, pero también este va a tener logaritmo, ¿no? Así es. Entonces sería logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de A por E. No, pero ya no aparecería, pues, porque se le está quitando desde el momento en que multiplican el lado izquierdo y el lado derecho por logaritmos. Ah, sí, entonces solo sería el logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de A. No, quedaría, a ver, todo el mundo hágalo, por favor. Aquí le estoy sacando logaritmos al lado izquierdo, logaritmo natural de K.
que sería igual al logaritmo natural de A, ¿eh? Sí, es lo que yo entiendo. no por eso, pero es que si tú le sacas logaritmo a todo esto, esta Se parte se cancela el elimina. exponente. Claro, Ujú. claro, claro. Entonces, ¿cómo queda? Logaritmo natural de A más logaritmo, bueno, logaritmo natural de A Ajá. menos EA sobre RT. Logaritmo natural de A. Ajá. Ajá. Y de ahí no quedaría menos Ajá. EA sobre RT. Bueno, la energía de activación. Ok. EA. Ok. Sobre RT, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, si ustedes, por ejemplo, construyen una gráfica, ¿verdad? Aquí, si construimos una gráfica, veríamos nosotros acá el efecto, aquí en Y tendríamos el logaritmo natural de K, aquí. Y aquí tendríamos el inverso de la temperatura, si ustedes se dan cuenta, aquí tendríamos el inverso de la temperatura. Tendríamos una pendiente negativa, porque esto es el signo negativo, tendríamos una pendiente negativa con esta pendiente que tendría un valor de la energía de activación sobre R. Y aquí en la ordenada al origen, o sea, aquí tendríamos nosotros el valor del logaritmo natural de A. ¿Esto qué nos está indicando? Que ciertamente existe una dependencia entre el logaritmo de K y la temperatura. Que esto y que esta función es exponencial, vean ustedes, eso es lo que nos está indicando esta función, que esto es exponencial. Es decir, que si ahora nosotros le regresamos la función exponencial, como lo teníamos en la diapositiva anterior, el efecto aquí, el efecto de la temperatura sobre K sería una función exponencial, ¿sí? Esto es lo que estamos observando. Que transformado a la ecuación de Arrhenius y arreglada linealmente, observaríamos nosotros en la pendiente de esta línea el valor de la energía de activación de la reacción. ¿Sí? Esto entonces es muy interesante en el sentido de tener claro, pues repito, cuál es el efecto de la temperatura sobre la velocidad de la reacción. El efecto de la temperatura sobre la velocidad de la reacción está inmerso en la constante de velocidad. Ahí está el efecto de la temperatura. Y puede observarse, repito, como a mayor temperatura nosotros tendríamos mayor valor de K. ¿Dónde estamos observando esto? Pues aquí me está diciendo claro que esta es una función exponencial. Entonces el efecto de la temperatura sobre K es un efecto exponencial. Okay. Esta es la expresión que yo les mostraba hace rato, la que ustedes hicieron favor de graficar, de obtener, perdón, quitando el exponencial, nos queda ahora como una línea recta. Aquí tenemos el valor de Y, el valor de la pendiente, que son las constantes energía de activación sobre R, el inverso de la temperatura, que es X, y el logaritmo natural. Es lo que nosotros tenemos acá. Ok. Vamos a trabajar un ejemplo para que quede claro esto. Espero que, y si tenemos dudas, pues vamos a regresar al fundamento. Voy a compartir con ustedes un ejercicio. Por favor, espero que lo vean suficientemente grande. Cuando lo vean, me dicen. Ahí está. Si lo van a copiar, me espero el tiempo que consideren ustedes prudente, por favor. Sí, profe, gracias.
Espero que me digan cuando ya terminaron de copiar, ¿verdad? Por favor. ¿Sí lo va a bajar? Lo Sí, que ahí está en- termina, de hecho, ahí termina. Ah, ok. Ok. Ya acabé de copiar, no sé, mis Ok, compañeros. gracias, Luis. Igual yo. Gracias. Sí, profe, muchas gracias. Ya, igual. Ok, gracias. Gracias. Dice que se hicieron estudios de determinar la constante de velocidad a diferentes temperaturas. Para esta reacción, que ya la habíamos analizado, fue un ejemplo antes y que es una reacción de primer orden. ¿Sí se acuerdan? Fue la que hicimos, el primer ejercicio. Esta es una reacción de primer orden, ya la habíamos analizado. Entonces, y además, aquí está la constante de velocidad, que tiene tiempo a la -1, que nos recuerda que es de primer orden. Entonces, hagamos de cuenta que se hicieron, aquí se están observando 1, 2, 3, 4, 5 experimentos. Imaginemos que se hicieron 5 experimentos para poder determinar el valor de la constante de velocidad a las 5 diferentes temperaturas. ¿Qué se puede observar? Bueno, numéricamente podemos observar cómo a mayor temperatura, mayor es el valor de la constante de velocidad. Si nosotros recordamos que la expresión de velocidad es esta, la que está en el recuadro, ¿verdad? La que aparece aquí, esa es la expresión de velocidad. Entonces, ciertamente, automáticamente nos damos cuenta que si el valor de K aumenta, el valor de la velocidad de la reacción aumenta. Indicando, se nos está mostrando aquí una tabla, repito, donde tenemos los valores de temperatura y las respectivas constantes de velocidad. Con esta información se nos está solicitando que determinemos el valor de la energía de activación, o sea, ¿cuál es la energía de activación de esta reacción? Eso significaría preguntarnos, ¿cuál es la energía mínima que debe existir en el sistema para asegurar que la reacción ocurra? Ok, entonces nosotros vamos primero a esta y después nos hace otra pregunta. ¿Qué información le ofrece el valor de A? Ok, entonces vamos nosotros a analizarlo. Tenemos aquí la expresión de la constante de velocidad a través de la ecuación de Arrhenius, que aquí está definida. Luego, en la parte de abajo tenemos la misma expresión de la constante de velocidad, pero con el tratamiento de los logaritmos naturales que ustedes me indicaron. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es esta. Si ustedes ya hicieron el tratamiento de multiplicar por logaritmo natural, tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la ecuación de Arrhenius, nos quedaría la que tenemos aquí abajo, donde dice que el logaritmo de K es igual a menos el cociente de la energía de activación sobre la constante de los gases por la temperatura, más el logaritmo natural de la constante de Arrhenius A. Si esta expresión le damos un pequeño acomodo, nada más para hacerlo evidente, decimos que la energía de activación es una constante. La ecuación, la constante de los gases, pues es otra constante y la única variable es la temperatura. Entonces, simplemente atendiendo que es recomendable separar a las constantes de las variables,
es que obtenemos la expresión que estoy señalando ahorita en el recuadro, ¿no? En este recuadro les estoy señalando cómo quedaría esa misma expresión, pero separando la temperatura. Esto nos lleva a una expresión que, como pueden ver ustedes, se parece o se adapta, se ajusta a una línea recta, donde el logaritmo natural de K es Y, energía de activación sobre R, ambas constantes, representarán la pendiente. El inverso de la temperatura, que es la que está cambiando, representa la variable X, más logaritmo de A, que sería la ordenada al origen y que también es una constante, donde A es la constante de Arrhenius, o también conocida como factor de frecuencia. Ok, entonces, si nos queda claro el tratamiento matemático que le hicimos a la ecuación de Arrhenius, ahora lo que nos queda es trabajar con la tabla que nosotros tenemos aquí. ¿Qué tratamiento le debemos dar a los datos para que nosotros podamos construir esta tabla? Pues aquí, la temperatura que debemos hacerle según indica esto, bueno, obtener el inverso de la temperatura, sacar los inversos a la temperatura. ¿Qué tratamiento debemos darle a los valores de K? Pues a los valores de K, según nos están indicando, tengo que convertirlo a logaritmo natural de K, para que entonces nosotros podamos hacer ese tratamiento, este tratamiento que está indicándonos aquí, y poder construir con esos datos la expresión, la gráfica de la línea recta, y obtener el valor de la energía de activación, que es lo que nos están solicitando. Ok. Entonces, por favor, si son tan amables, obtengamos los inversos de temperatura, por favor, me van dictando. Bueno, primero, ¿sí queda claro lo que vamos a hacer? Antes de resolver el ejercicio. ¿Sí está sacar claro? Perdón, es sacar los inversos de temperatura y el logaritmo de K, ¿verdad? Ajá, sí, pero antes de eso, por favorcito, coméntenme si es claro el tratamiento matemático que estamos haciendo a partir de la expresión de la constante, de la ecuación de Arrhenius. ¿Sí queda claro el fundamento de lo que estamos haciendo con la expresión de Arrhenius, donde está la constante de velocidad implícita? Yo entiendo que la ecuación de Arrhenius lo despejamos de acuerdo o lo convertimos al logaritmo, y de acuerdo a eso se convirtió a la ecuación de la pendiente, pero separamos o tuvimos por aparte lo que es temperatura, porque ahí se agregó una X, que es la temperatura. Es lo que yo entiendo. Y porque la temperatura es la variable. En este caso, la temperatura es la que estamos variando. Por eso resultó conveniente separar a la temperatura de las otras letras, que eran energía de activación y la constante de los gases ideales, porque matemáticamente no es conveniente mezclar constantes con variables. Entonces, aprovechando esa recomendación siempre realizada en cuestiones algebraicas de no mezclar constantes con variables, preferimos dejar en el primer paréntesis aquí, en este primer paréntesis, estamos dejando la energía de activación y la R, aquí en esta que tenemos acá, para que quede claro que estoy separando únicamente por cuestiones de que estas son constantes y esta es la variable. Entonces, aprovechando esa recomendación de separarlas, es como nosotros podemos convertir esta expresión a una expresión de línea recta. ¿Alguna pregunta, por favor? Para que quede claro el fundamento de lo que estamos haciendo. De hecho, está bastante claro. Ok, gracias. Gracias. Una vez entonces realizado este tratamiento, y como el ejercicio nos está pidiendo que calculemos la energía de activación, esto me está indicando que la energía de activación la voy a obtener cuando yo conozca la pendiente. Si conozco la pendiente, ¿verdad? Si conozco la pendiente, voy a poder calcular la energía de activación. Entonces, creo que la pregunta está girando en torno a la energía de activación, y a su vez la energía de activación
la voy a obtener en un futuro cálculo de la pendiente, por lo tanto, es la conveniencia de trabajar esta expresión apoyándonos de los datos que nos está dando la tabla. Entonces, simplemente vamos a hacer el tratamiento que me está indicando la tabla. ¿Qué debo hacer para obtener los datos del eje de las Y? Dice aquí que el valor de K debo obtenerle su logaritmo natural. Para trabajar los valores que voy a utilizar en mi gráfica en el eje de las X, necesito los inversos de la temperatura. Y es a lo que estamos procediendo en este momento. Si son tan amables entonces, y si no hay ninguna pregunta, entonces vamos al cálculo de los inversos de temperatura. Espero los valores. ¿Le dicto el primero? Sí, por favor. A mí me da 3.35. Son 3 dígitos, ¿verdad? 2. 2, ok, pero me da por 10 a la menos 3. Ok. El segundo es 3.24 por 10 a la menos 3. 3 punto ¿qué? 3.24 por 10 a la menos 3. Ok. Es el mismo exponente por 10 a la menos 3. Ya no lo voy a escribir, es el mismo. Luego. 3.14 por 10 a la menos 3. Perdón, ¿el que sigue? 3.14 por 10 a la menos 3. Ok. Sigue siendo con el mismo exponente. Gracias. El penúltimo. 3.04. Y el último. 2.95. 2.95. Ok, ahí están ya todos elevados por 10 a la menos 3. Ahora vamos a darle el tratamiento que solicitan para el manejo de los datos en el eje de las Y. Por favor, los logaritmos de esos valores de K. El primero es menos 10.9590. El segundo es menos 9.6243. Menos 9 punto ¿qué? 6243. Ok. El siguiente es menos 8.29. Menos 8.29. El siguiente es menos 7.18. Y menos 6.03. Ahí están. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos entonces, ya tenemos los datos aquí para hacer la gráfica. Tengo los datos que voy a utilizar en el eje de las Y. Tengo los datos que voy a utilizar en el eje de las X. Muy bien. Ahora, si son tan amables, hay que construir esa línea, por favor. Y si son tan amables, me van a dar el valor de la pendiente.
Ingeniera, tengo una pregunta. ¿La pendiente se va a sacar de manera manual o por una gráfica? Con una gráfica, claro, con la calculadora, pues. Pueden usar calculadora, pueden usar su Excel, lo que ustedes se les haga más conveniente. Profe, disculpe que la interrumpa, pero no sé si a mis compañeros les dio lo mismo. Me dio menos 12,280. ¿Con qué coeficiente? ¿Con qué nivel de ajuste? Yo tengo otro valor, Ok. ¿Cuál es tu valor? Menos 8095.8. Con una R cuadrada de 0.9307. Yo tengo una R cuadrada de 0.99 y sí me da lo mismo que mi compañera. Menos 12,392. Menos 12,000. Sí, menos 12,392. De mi parte coincido con Lupita, con ese mismo valor. Menos 12,392. Con una R cuadrada de 0.99. Ok. Espero otro valor más. Mientras los que están recapitulando en esto, no se les olvide que la pendiente debe tener unidades, ¿eh? Ahorita las vamos a descubrir, pero empiecen a analizar que debe tener unidades. Ok, espero otros valores también para corroborar cuál es el correcto. A mí me da menos 12,280 con una R cuadrada de 0.99. Están trabajando con los decimales tal y como los coloqué en la tabla, ¿verdad? Sí. Sí, porque la diferencia puede deberse a los decimales, ¿eh? Por eso insisto. Sí, de mi parte, profe, el menos 12,392, yo todos mis cálculos lo trabajé en Excel, por eso sí varía. Sí, yo también en Excel. Ok, bueno. La persona que me dictó 8,000, que es la única diferente, ¿ya corroboró? 8,095.8. Sí, estoy en eso. Sí, creo que tuve un error. Correcto, correcto. Entonces aquí tenemos, está. Ahí está el valor de la pendiente. Ok, vámonos ahorita. Este es el valor de su ajuste. ¿Cuál es el valor de la ordenada al origen, por favor? Chicas que tienen su gráfica ya elaborada, ¿cuál es el valor de la ordenada al origen? 30.62. ¿Positivo o negativo? Positivo. 30.62. Sí. Correcto. Espero que alguien más lo pueda. Sí, concuerdo con 30.62. Correcto. Ya, entonces ahora nos vamos a darle estructura a esto. A ver, la pendiente, todo el mundo tiene su gráfica. La pendiente, no nos olvidemos que la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ok, por lo tanto, tratando de recordar eso, ¿qué unidades tenemos en Y, chicos, chicas? ¿Qué unidades tienen en el eje de la Y? Todo el mundo construyó su gráfica.
Cuando construimos la gráfica le debemos poner el concepto y las unidades. Cuando hacemos en nuestros variables en el eje de las X, le debemos colocar el concepto y sus unidades. Pregunto a ustedes, ¿qué unidades tienen en el eje de las Y? ¿Qué unidades tienen en el eje de las Y? ¿Qué graficaron en el eje de las Y? Lo que es los valores del logaritmo natural de las velocidades de reacción. Correcto. En este caso sería mol sobre segundo. Pero no, los valores de la constante no son mol sobre segundo. Los valores de la constante son segundo a la menos 1. Ahí está, ya. Pero por propiedad de los logaritmos, cuando le anteponemos un logaritmo natural a cualquier unidad con sus a cualquier valor, perdón, con sus respectivas unidades, por propiedad de los logaritmos, desaparecen las unidades. ¿Sí lo recuerdan? Es una propiedad de logaritmos. Si tú y en el eje Y se supone que tengo que... Claro, si tú dices logaritmo de velocidad, logaritmo natural de presión, logaritmo natural de concentración o logaritmo natural de la variable que tú estés trabajando, las unidades se anulan. Es por propiedad de logaritmos. Conclusión entonces, ¿qué unidades tenemos en el eje de las Y? Queda adimensional. Correcto, adimensional en el eje de las Y. ¿Y qué unidades tenemos en el eje de las X? Pues esta temperatura. Claro, pero ¿en qué unidades está? Claro, está inverso de la temperatura. ¿Qué unidades tienen entonces? K a la menos 1. Celsius a la menos 1. K a la menos 1. Kelvin, ¿no? Es Kelvin a la menos 1. Sí, Kelvin a la menos 1. Para que no nos confundamos con K de velocidad, le voy a poner este. Que quede claro. Entonces, esto significa que la pendiente tiene unidades de 1 sobre Kelvin. No, ¿verdad? Porque en el denominador nos quedaría 1 sobre Kelvin, porque es Kelvin a la menos 1, ¿verdad? ¿Qué unidades tenemos entonces? Ya que le hicimos el tratamiento respectivo. Hagan extremo por extremo y medios por medios. ¿Qué unidades van a obtener? No se nos olvide, repito, en el numerador no tenemos unidades. No tenemos unidades. Pero en el denominador tenemos unidades de ¿qué dijimos? De Kelvin a la menos 1. Quedarían kelvins únicamente. Porque acá nosotros tenemos, aquí estaríamos hablando de Kelvin, aquí lo voy a colocar, Kelvin, aquí, a la menos 1, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Estoy haciendo estoy haciendo numerador sobre denominador, o sea, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Conclusión entonces, ¿qué unidades tendremos nosotros en la pendiente? Kelvin nada más. Exacto, sí, nada Kelvin. más Kelvin. Perfecto, ya todo el mundo lo hizo. Perfecto, ahí está. Estas son la pendiente. Ahora, no se nos olvide, a su vez, que la pendiente, ya lo comentamos, es la energía de activación sobre R. Ok. Este es el significado de la pendiente que traemos desde hace un momento en la expresión de esta que tengo en el recuadro. Entonces, la pendiente ya tiene valor, la pendiente ya tiene unidades y la pendiente es el cociente de menos la energía de activación sobre R. Es lo mismo que tengo en verde acá. Lo voy a colocar en color verde para que se acuerden de a qué me estoy refiriendo. Aquí está. Está en color verde aquí, que es lo mismo que tengo aquí en el recuadro. Ok. Ahora entonces, si son tan amables, utilizando la constante de los gases ideales de esta ecuación, ahora sí, despejen energía de activación. Por favor.
¿Qué valor de la constante de los gases van a utilizar? Profe, disculpe que tardé en contestar, pero usted acaba de preguntar qué constante vamos a utilizar, ¿verdad? Sí. Ok, al menos yo voy a utilizar el del Sengel, el del libro de Sengel, y es 0.08206 con unidades litro por atmósfera entre mol y Kelvin. Correcto, correcto. Eso coincide con grados Kelvin, ¿no? Sí. Correcto. Era despejar a EA, ¿verdad? Energía de activación, sí. Pues a mí me da un valor, pero no sé si mi despeje está bien. Solamente es multiplicar el valor de Kelvin por la constante. Y le dicto mi resultado, le digo. Sí, por favor, y nada más analiza bien ¿ya hiciste el análisis dimensional? Para que también me dictes las unidades. Bueno, solamente como son kelvins y hay una constante de, bueno, un valor de Kelvin con la constante de los gases ideales, queda Kelvin cuadrado. No. O sea, va a quedar litros por atmósfera sobre mol por Kelvin cuadrado. No lo creo. ¿No? Ok. Pues tengo el valor, pero tengo que analizarlo. Porque yo les aconsejo, a ver, no se les olvide que aquí ¿qué es lo que estamos pretendiendo calcular? Estamos pretendiendo calcular la energía de activación. Energía, ojo, energía. Entonces, mi consejo es que analicen muy bien qué están utilizando como el valor de los gases ideales, como la constante de los gases ideales. Por ejemplo, ahorita me decía su compañera, ella tiene un libro, tiene un libro donde está leyendo cuáles son las diferentes constantes de velocidad que se pueden utilizar. Para que nosotros hallemos unidades de energía, ¿cuál sería la constante de los gases ideales adecuada? Yo pienso, bueno, yo considero que sería Joule sobre mol por Kelvin. Ejemplo. Ok, ese es el punto de vista. Para que no, podríamos nosotros utilizar también el que nos dijo Alejandra y posteriormente hacer la conversión a unidades de energía. Por eso yo no únicamente les aconsejo que sean cuidadosos en el valor de R, para que las unidades que obtengan sean unidades congruentes con el concepto de energía.
Bueno, en mi caso yo utilicé el de la constante de los gases, el que es 8.314 joules sobre Kelvin por mol, me parece que es. Ok. Entonces hice la operación y es prácticamente multiplicar el menos 12.392 por Así esta es. constante Así y es. me da menos 103.027. Nada más un favor antes que continúes. No se te olvide que el valor de tu pendiente es negativa. Tú me Ajá. dijiste menos Sería 12.392 y el concepto de la pendiente que Ah, sí, tenemos cierto. aquí es negativo. Entonces Ok. tomen en Sí, cuenta sí, sí, todo sí. eso. Entonces ¿Ok? es positivo. Correcto. Ahora sí. Sería, bueno, es 103.027.088 joules sobre mol. 103.027. Ajá. Ajá. 0.088 joules sobre mol. Voy a hacer un ladito esto para que no me estorbe. Ahora sí. Joule sobre mol. mol. A ver quién más coincide contigo. Sí, yo también coincido con mi compañero. Muy bien, Guadalupe. Sí, también. Ok. Entonces vean pues cómo es de importante la elección de la constante de los gases para que el resultado quede en unidades como lo estamos preguntando. Energía. ¿Cuál es la energía de activación? De otro modo, si usamos otra constante de los gases, lo que nos tendríamos que hacer después es convertirlo. Sí se puede, no hay problema. Es utilizar tablas de conversiones para convertirlos a unidades de energía, que pueden ser joules, que pueden ser calorías. Ahora, vean qué interesante. Espero que alguien más coincida, por favor, en este valor que nos dictó su compañero. Estoy esperando para que los demás terminen. Sí, yo coincido, profe. Yo también Ok, coincido, profe. Gracias. Hagan sus anotaciones de qué estamos haciendo, por qué elegir tal o cual constante de los gases, la cuestión de los signos. Ok. Esto es bien interesante porque vean ustedes que me está indicando, ya tengo un valor que ya tiene unidades. Antes hablábamos de la energía de activación como un concepto teórico. Decíamos, la energía de activación es la energía mínima necesaria para asegurar el éxito de la reacción. Es la energía mínima que deben poseer las moléculas de reactantes para convertirse a productos. Ok, ahora ya tiene un valor. Esta particular reacción en donde está participando el tetraóxido de dinitrógeno requiere de que en el sistema existan 103.027.088 joules por cada mol de tetraóxido de dinitrógeno. Esa es la energía que requiere cada mol de tetraóxido de dinitrógeno para transformarse en los productos que aquí están citados, que son para convertir el pentaóxido de dinitrógeno en tetraóxido más oxígeno. Ahora ya adquirió un valor, si ya se dan cuenta, esta es lo importante que acabamos de aprender a calcular. ¿Cómo se calcula la energía de activación para una reacción? Mande. Entonces, esa es la fuerza que necesita una molécula para... Energía. Una mol es la energía que requiere una para que ocurra la conversión a productos. Así es. Okay, gracias. Sí. Esta es la energía mínima que debemos asegurar que prevalezca en el sistema por cada mol de reactante. Si aumento la concentración de reactantes y en lugar de 1 mol utilizo 2 moles, pues voy a tener necesidad de mayor energía, porque aquí está bien mostrado que es la energía requerida por cada mol de reactante. Por cada mol de reactante. Entonces, como que creo yo que aprendiendo a calcular esto, como que adquiere todavía una connotación más interesante, más completa, el concepto de energía de activación. Energía mínima requerida para que una mol de reactante se convierta a producto.
¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Una pequeñita respecto a la última operación. Sí. La constante universal que usaron, sus unidades son kilojoules sobre kilomol. No sé. Es que... Pero kilojoule sobre kilomol sería lo mismo que joule sobre mol, ¿no? Ah, pues sí. Bueno, nada más Sí. me estaba quedando con esa duda, porque Es que sí me da aquí un valor. podría ser, mira, aquí podría ser también, perdón, aquí podría ser así, kilojoule sobre kilomol. Okay. Porque es por 1000 en el numerador y por 1000 en el denominador, se eliminan, ¿no? Sí. Nada más ¿Ya? era eso. Sí, ese Sí, problema no te dimensional que yo preocupes, tenía. no te Gracias. preocupes, sí, con mucha confianza, no hay problema. Ok. ¿Queda claro este concepto? Ajá, adelante. Quería preguntarle a mis compañeros qué constante utilizaron, si la de 8.314 joules sobre mol por Kelvin, o cuál es la constante. La que mencionaste. Sí, esa es. Yo utilicé esa. 8.314 esa. Y si utilizas la otra, tienes que hacer una conversión. Gracias. Ok. Entonces, tenemos ahora, espero yo, mucho más claro el concepto de energía de activación. ¿Cómo podemos calcular la energía de activación de una reacción? Tenemos que hacer experimentos en el laboratorio en donde estudiemos diferentes temperaturas y para cada temperatura calculemos la constante de velocidad. ¿Y cómo calculamos la constante de velocidad? Pues ya vimos antes que podemos nosotros hacerlo a través, por ejemplo, de utilizar cómo desaparece el reactante con respecto al tiempo, ¿verdad? O variando la concentración de los reactantes, como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Ok, ahora entonces ya tenemos el cálculo de la energía de activación. Muy bien, que la obtuvimos, no se nos olvide, de la pendiente. Calculamos la pendiente, obtuvimos unidades de la pendiente, ojo con eso, el análisis dimensional es bien importante. La pendiente resultó negativa porque era congruente con el concepto original de que la pendiente es negativa, por eso pudimos manejar los signos y obtener las unidades. Ok. Luego, como producto de su gráfica, también tienen, además de la pendiente M, tienen la ordenada al origen B, que en este caso, según me dictaron, el valor numérico de la ordenada al origen es 30.62. Ok, regresemos al recuadro que tengo acá. En nuestra expresión de la gráfica, la ordenada al origen, verán ustedes, la ordenada al origen es lo mismo que el logaritmo natural de A. Ok, muy bien. Ahora díganme ustedes, eso ya me quedó claro. ¿Qué unidades tiene la ordenada al origen de ustedes, por favor? No se los olvide la ordenada al origen y qué unidades. Pregunto, ¿qué unidades tiene su ordenada al origen? Todo el mundo tiene su gráfica. ¿Qué unidades tiene la ordenada al origen? Se supone que si es una ordenada al origen, tiene que tener los mismos valores que Y. Claro. Pero claro. en este caso, nuestra Y ya dijimos que como es logaritmo de K por propiedad de matemática, se eliminan las unidades. Exacto, gracias, profe. Las unidades. Correcto. Por lo tanto, sería dimensional. Correcto, Alejandra. Correcta tu análisis. ¿Alguien más coincide con Alejandra? ¿Sí logra observar lo mismo que Alejandra? ¿Todo el mundo coincide con Alejandra? Revisen su gráfica. La ordenada al origen es precisamente la intercepción con el eje de las Y. En este caso, el eje de las Y es logaritmo natural de K. Ya dijimos que todo valor con sus unidades al que le anteponemos el logaritmo natural, por propiedad se hace adimensional. Por lo tanto, la ordenada al origen no tiene unidades. ¿Vamos bien? Ok, creo que sí. Sí. Ahora bien,
ya, esto ya me quedó claro. Ya, ahora voy a hacer un análisis. Ok. Resulta que yo lo que quiero no es el logaritmo natural de A. A mí lo que me interesa es el valor de A. Ok. Entonces, para obtener el valor de A, ¿qué tratamiento matemático le damos a la ordenada al origen, chicos? Pues hacerle la inversa. Por supuesto. Entonces, y la inversa es el exponencial el logaritmo natural de A. ¿Sí estamos de acuerdo? Y se elimina el logaritmo natural, quedando nada más A. Correcto, y por lo tanto le regresas las unidades. Sí, ahora sí ya va a tener unidades. Perfecto, ahora entonces saquemos logaritmo natural de la ordenada al origen. O sea, el exponencial, pues, del valor de la ordenada al origen. Que esto sería igual al exponencial de B, si así lo queremos ver, ¿no? De la ordenada al origen. ¿Cuál es el valor, por favor? Espero que esté bien. Es 1.98 por 10 a la 13. Igual a mí me sale eso. 1.98 por 10 a la 13. A la 13. A la 13. Ahora, ¿en qué unidades? No se les olvide que ya le quitaron el logaritmo. Por lo tanto, ya le quitaron la propiedad de eliminar unidades. Ya la propiedad de quitarle unidades ya desapareció. ¿Qué unidades tienen entonces? No se les olvide qué es lo que graficaron en el eje de las Y. Chicos. ¿Qué unidades tenían en el eje? Estaban graficando en el eje de las Y, graficaron K, pero le hicieron logaritmo natural de K, logaritmo natural de la constante de velocidad. Por eso fue que perdió unidades. Pero si ahora ya lo están regresando porque le hicieron el exponencial, ¿ahora a qué unidades regresó? Segundos a la -1. Perfecto. Perfecto. ¿Ya? ¿Sí estamos de acuerdo? Por favor, todo el mundo revise su gráfica. Por eso cuando construimos la gráfica es muy importante colocar el concepto y las unidades. Si todo el mundo ya apreció este fenómeno que hicimos, este tratamiento matemático y la consecuencia en las unidades. Sí, ya le agarré. Solo una duda. ¿Esa es la velocidad? No. ¿Es el tiempo? Perdón, no, tampoco. Hace un momento comentamos que en la ecuación de Arrhenius A representa, la voy a escribir para que lo recuerden. Sí, gracias. Esto es la famosa constante es la constante de Arrhenius, también conocida como factor de frecuencia. Sí. Factor de frecuencia. Ahora, ¿esto qué significa? Esto es algo así como el número de choques efectivos que está ocurriendo por cada segundo. Porque no se nos olvide que esto lo voy a bajar para que quede claro. Esta es la constante de Arrhenius, esto es A. A es la constante de Arrhenius. Esto me está indicando, este valor que acabamos de calcular me está indicando que porque esto significaría también 1 sobre segundo, ¿no? Aquí es lo mismo, segundos a la -1 o 1 sobre segundos, como lo quieran ver. Me está indicando que bajo estas condiciones de energía
si nosotros depositamos o le damos 103.027 joules por cada mol, van a existir aproximadamente 1.98 por 10 a la 13 choques efectivos por cada segundo. Esto es aproximadamente el significado que le podríamos dar a la constante de Arrhenius A, al factor de frecuencia. Por eso se denomina factor de frecuencia. Es algo así como el número de choques efectivos que estarían ocurriendo durante la reacción empleando esta energía de activación. Pero es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? No, está elevado a la 13. Es 1.98 por 10 a la 13. O sea, Es ¿qué? bastante. Uf, claro. Sería 198 y 11 ceros. Así es, gracias, Alejandra. Sí, Perdón, estaba viendo mal el punto. Sí. Claro. Son varios cientos de millones de choques efectivos por cada segundo. Hablando de choques de una molécula con otra, ¿no? Ok. Increíble. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante si nos sumergimos y nos imaginamos. Acuérdense que hay un número, ¿se acuerdan del número de Avogadro? ¿Qué es el número de Avogadro? Es una constante. Ajá. El número de entidades que hay en cada elemento. En una mol, ¿no? Ajá. Ok, esto también es un número que a nosotros nos impacta mucho, que nos da una idea, ¿no? De cuánto hay por cada unidad de masa. Ok, en este caso, la constante A que desprende de la ecuación de Arrhenius, la entendemos como un factor de frecuencia que nos está indicando el número de choques efectivos que estaría ocurriendo por unidad de tiempo siempre y cuando en el sistema tenga la cantidad de energía mínima necesaria, que es la energía de activación. En este caso, la energía de activación es elevada. Y si alcanzamos la energía de activación de esa cantidad de joules por cada mol de reactante, entonces podríamos suponer que habrían 1.98 por 10 a la 13 reacciones o choques efectivos por cada segundo. ¿Sí queda la idea? ¿Sí se entiende esto? De hecho, está bastante interesante, está muy bonito. Y de manera personal, le puedo decir que jamás me imaginé que se pudiera calcular. Sí, es muy interesante. La cantidad de veces que choca una molécula con otra en un segundo para poder producir algo. Sí. Es muy interesante. Ahora la pregunta es, por ejemplo, si tuviésemos un sistema a cierta presión, ¿cuál entonces deberá ser la temperatura que nosotros debemos asegurar que no exista en el sistema? Porque aquí están unidades de energía, ¿no? Joule. Necesitamos los datos de la presión y del sistema para ahora sí saber cuál es la temperatura, pero lo podemos hacer porque aquí está inmersa la constante de los gases ideales. Entonces, todo es cuestión de irlo trabajando, uniendo un poquito de termodinámica, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta mientras siguen apreciando lo interesante que es el estudio de la temperatura sobre la velocidad de la reacción? ¿Cómo sabe que estoy apreciando eso? Sí, es muy interesante. Ahora, vamos a ver si queda claro esto, porque quiero dejarles una actividad para mañana, para que ustedes sigan analizando esto. Ok, aquí puse una columna, chicos, chicas, que le puse V de velocidad. Aquí puse una columna que está vacía. Ok, voy a colocar un inciso B aquí. Aquí, suponiendo que ese fue el inciso A. Entonces, suponiendo una concentración inicial
del reactante. Suponiendo una concentración inicial, suponiendo que inicialmente tenemos 0.54 mol por litro del pentaóxido de dinitrógeno, calcule las velocidades a temperatura. Calcule las velocidades a cada temperatura. Me estoy refiriendo que aquí, suponiendo que tenemos 0.54 mol por litro de pentaóxido de dinitrógeno y conocedores, voy a regresar a la tabla. Aquí está la tabla. Tenemos ya las diferentes temperaturas y la respectiva constante de velocidad. Ahora calculemos la respectiva velocidad de la reacción, por favor. No se nos olvide que es una reacción de primer orden. ¿Sale? Esto van a agregarle, por favor, para que lo trabajemos. A ver si nos da tiempo de hacer una. Ya son 10 para 9 minutos antes. Ok. Bueno, antes de iniciar con el inciso B, otra pregunta del inciso A. Todo mundo construyó sus gráficas, hizo su despeje, etcétera. ¿Ninguna pregunta por ahí, por favor? Los demás chicos, chicas. Salma, Jacibe, Ileana, Irlanda, por favor. ¿Alguna pregunta, Irlanda? Areli. Carla Patricia. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Yo no tengo dudas. Gracias. Ok. Bueno, ahora entonces estamos suponiendo esta concentración inicial y nos piden calcular la velocidad a cada temperatura. Ok, ya tenemos la concentración, una concentración, y esto es únicamente para que podamos apreciar cómo la temperatura tiene un efecto sobre la velocidad, aunque es bastante evidente. Aquí ya tenemos, aquí está la expresión de velocidad, que es lo que voy a hacer. ¿De qué orden es la reacción? ¿Cómo podemos saber de qué? Número 1, porque aquí dice, ¿no? Aquí está, dice, de primer orden, ahí está. Número 1, porque aquí lo dice. Número 2, por las unidades. Desde que vemos las unidades nos damos cuenta que es una reacción de primer orden. Nos vamos a ir familiarizando cuantos más ejercicios y lectura hagamos. Siempre que tenga unidades de tiempo a la -1 es de primer orden y es de las más usadas, ¿eh? En cinética enzimática vamos a usar reacciones de primer orden. En cinética microbiana vamos a usar reacciones de primer orden. Por eso es que nos familiarizamos bastante con ellos. Hagamos el cálculo para la primer temperatura. La velocidad a la temperatura de 298 Kelvin. ¿Cuál sería la velocidad de la reacción? Pues se supone que la constante de velocidad es de 1.74 por 10 a la 5, ¿verdad? Ya dijimos acá, es segundos a la -1. Ahí está la expresión ya. Todo esto multiplicado por la concentración, ok, la concentración que ya estoy utilizando acá es 0.54. Esta es 0.54 molar. Esto elevado, como la reacción es de primer orden, entonces ¿a cuánto debo elevarlo? Si es de primer orden. ¿Al cuadrado? No, de primer orden. A la 1, ¿no? A la 1. Es de primer Sí, orden, pues a la cuando 1. es de segundo orden es a la 2. Por eso ni siquiera lo escribo. Aquí lo puse para que quede claro, pues, pero no es necesario escribirlo. Ok. ¿Cuál es la velocidad de la reacción entonces para cuando es esta temperatura? ¿Quieren hacerlo, por favor, la operación? Me da 9.39 por 10 a la -6. 9.39. Voy a hacer más grandecito este para que entre.
por 10 a la menos 6. ¿En qué unidades? Sería mol sobre segundo. Molar, Bueno, ¿no? molar, perdón, molar. Molar sobre segundo. O lo que es lo mismo, mol sobre litro por segundo. Ujú. Entonces, como ustedes se dan cuenta, cada vez que aumenta K, aumenta la velocidad de la reacción. Ahora, otra vez, ¿por qué aumenta K? Porque está hoy aumentando la temperatura. ¿Y dónde lo vi? ¿Cómo lo aprecio? Pues ya hice el tratamiento de la constante de Arrhenius. Ok. Por favor, terminen con esta tablita, analicen, pero de verdad analicen el efecto temperatura, asócienlo, por favor, con la teoría de las colisiones. ¿Sí recibieron un archivo con ejercicios que subí al Moodle ¿Cuándo lo subió? ayer? Sí, profe. Quedé ayer que lo iba a subir, ¿se acuerdan que les dije? Sí, Se los dije ayer. Ujú. Bueno, la cosa está que este que estoy tomando es uno de ellos. Entonces yo les pido, por favor, que hoy en la tarde recapitulen en todo lo que hemos visto, ¿verdad? En todo, para que podamos, traten de resolver los más que puedan. Mañana aclararé algunas dudas, ¿verdad? Para que ya con eso dé por terminado los factores que afectan. Aquí debe quedar claro con todo este material que están haciendo el efecto concentración, el efecto orientación, el efecto estado de agregación de la materia, el efecto temperatura, para que nos quede nada más el efecto de los catalizadores positivos y catalizadores negativos, o conocidos también como aceleradores o inhibidores de la reacción. Ok, ¿Sí? está bien. Sí, Bueno, gracias. hagan una recapitulación. No se vaya aún. Es que tengo una pregunta. ¿Podría Sí. subir tantito, por favor? A ver, entonces, la velocidad es igual a la constante dependiendo Sí, de su temperatura. Es claro. decir, si nosotros queremos calcular la velocidad en 328 grados, tendría que ser la K 7.59 por 10 a la menos 4. ¿Es correcto? Multiplicarlo por la concentración que digamos que es una constante. Sí, ¿no? porque no lo estamos cambiando. En todos mis experimentos estoy suponiendo que estoy usando la misma concentración del reactante. Ujú. Perfecto. Sí. Y a eso lo elevo según sea el tipo del orden de la reacción. En este Perfecto, caso, como es primer perfecto. orden, es 1. Perfecto. Si tu reacción, Ok. imagínate el ejercicio, el otro ejercicio donde teníamos, no sé si voy a ponerlo aquí, donde tenías aquí alfa y beta, ¿te acuerdas? Tenías A y B, donde Sí. resultó de primer orden para uno y segundo orden para otro. Tendríamos que respetar el orden del reactante A y el orden del reactante B. Así es. Ok. Sí, claro. Ahí estaríamos Gracias, profe. viendo el efecto de la concentración del reactante y el efecto de la temperatura. Ok. Ujú. Gracias, profe. De Gracias. nada. Yo tengo otra pregunta, perdón. Adelante. La constante sería 1.74 exponente a la menos 5 o a la 5. No, a la menos 5. Gracias. Sí, claro, perdón. Ay, es que ya se me fue, ya se me echó a perder. Bueno, sí, pero es a la menos 5, es la K tal como la tenemos aquí, perdón. A ver, la voy a hacer, ¿cómo le hago? Le hago un ladito, Esta es a la, regreso para acá. Ay, perdón. Es a la menos 5. Ahí está, ahora sí. Claro, es el valor de la constante, aquí, tal y como la tenemos aquí. ¿Vale? ¿Vale? Sí, Sí. ya está. Sí, profe. Gracias. Sí, Muchas de nada. gracias. Bueno, entonces analicen los ejercicios, por favor, traten de correlacionarlos y cualquier pregunta la discutimos mañana. Espero que avancen con los ejercicios y generen dudas. ¿Sale? Sí, profe, mañana será que puedo aclarar duda, pero yo acerca del examen, no de los resultados, sino del porcentaje del examen. O sea, la mínima que tuvimos que haber sacado para poder pasar La mínima es 70.
70. Si en dado Sí. caso sacamos menos de 70, tenemos que hacer la recuperación del Es examen, correcto, ¿cierto? es correcto, Ok, es nada más era eso. correcto. Sí, Ok, sí, sí, gracias. es correcto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Gracias. Si alguien tiene alguna cosa, aclárenmelo mañana antes que termine la clase, por favor. ¿Sale? Ok, Sale pues, profe, chicos. hasta mañana. Pase Bueno, hasta bonito mañana. día. Igualmente, Hasta bye, buen mañana, día. Inge, Hasta cuídese. mañana.